En un día clave para la economía argentina, Nicolás Duhovne en A Dos Voces. Todas las preguntas que vos te hacés, ¿cómo impacta todo esto en tu bolsillo? Se lo vamos a hacer en un día importante, día feriado, Día de la Bandera, en la cual hubo dos noticias trascendentes para la economía. El acuerdo con el Fondo Monetario y Argentina, país emergente, en forma inesperada, se conoció. En instantes vamos a hablar con Nicolás Duhovne, pero además vamos a tener muchas voces, el debate económico y Marina, el tema precios. Sí, Marcelo, vamos a estar hablando de cómo ya impactó este sub y baja del dólar en los precios, en la canasta básica, pero también en el aumento de los autos, en los alquileres, en el mercado inmobiliario. En un ratito nada más. Bien, y además vamos a tener la bomba del día, que tiene que ver con los cambios de ministro, que tiene que ver con algo importante que se viene y te lo vamos a ir anticipando. Pero hablando de bombas, Sergio Farella tiene una bomba impresionante. Decían que estaba cerrado el caso, pero ¿qué está pasando, Sergio? Así es, Marcelo, el caso del escándalo de la valija de Antonini Wilson no prescribió como se dijo y hoy vamos a contar dos altos exfuncionarios del kirchnerismo que comenzaron a ser investigados en estas últimas horas. Y lo habíamos prometido, en un día clave, Nicolás Duhovne, ministro de Hacienda y Finanzas. ¿Qué tal, Duhovne? ¿Cómo está? Muy bien, Marcelo, gracias por la invitación. Acuerdo con el Fondo País Emergente. ¿Las dos primeras noticias buenas después de 50 días para la economía? Son dos noticias muy importantes y yo creo que las dos cosas nos muestran lo mismo, ¿no? Este presidente, Mauricio Macri, hoy es el dirigente con mejor imagen internacional de los presidentes que tuvo la Argentina en la historia contemporánea. Sin ello, es imposible que los accionistas del fondo, los países que conforman el Fondo Monetario Internacional, hubieran apoyado a la Argentina en su programa económico con 50.000 millones de dólares, que es el programa más grande de la historia del FMI con fondos desembolsables. Es decir, ha habido otros programas grandes, pero que no tenían fondos desembolsables. De los programas que tienen fondos que efectivamente se desembolsan, este es el más grande de la historia del Fondo Monetario. Haber sido reclasificado como país emergente. La Argentina perdió su estatus de país emergente cuando fue declarado como país fronterizo en el año 2009, después de años de mala praxis en lo económico que nos llevaron al estancamiento, a una economía que no generaba empleo y que no crecía. Nos ha llevado 9 años recuperarlo. 9 años en donde gracias al trabajo hecho a partir de diciembre de 2015, la Argentina se ha reinsertado, ha logrado volver a ser considerada como un mercado emergente y eso tiene efectos muy concretos para los argentinos. ¿Qué mañana nos vamos a encontrar? A ver, en los mercados, ¿va a bajar el dólar? Bueno, no lo sabemos porque la Argentina tiene un tipo de cambio que flota, pero uno de los componentes, sin duda, de la flotación cambiaria que influye en los movimientos que tienen los diversos activos de la Argentina, las acciones, los bonos, es la confianza. Y lo que estamos mostrando es que hoy la Argentina tiene la confianza de la comunidad internacional y eso tiene que reflejarse también en las variables locales. Ahora, ministro, también tiene la confianza, son dos noticias, como decíamos, positivas después, pero bueno, acá hubo una corrida cambiaria, una suba del dólar que estaba en 20 a comienzo de mayo y ahora está en 28.45, o sea que tanta confianza no hay. Yo te voy a responder la pregunta con varios temas. Primero, no alcanza con tener un gobierno que genere confianza. Hace falta también tener una oposición responsable. Quienes invierten en el país, quienes toman decisiones todos los días, no solo están mirando el comportamiento del oficialismo, miran también el comportamiento de la oposición. La Argentina necesita recuperar al menos una parte de la oposición como un componente que aporte responsabilidad a la tarea que tenemos que hacer todos juntos, porque la Argentina la construimos oficialismo y oposición. Ese creo que es un punto muy importante y que de cara a la discusión del presupuesto, en donde vamos a poner sobre la mesa cómo hacemos para cumplir con nuestro objetivo de convergencia al equilibrio fiscal que tiene implícito nuestro programa económico, ahora un año antes, en el año 2020 y ya no en el año 2021, necesitamos de la responsabilidad de la oposición. Luego, por supuesto, no podemos negar
que la Argentina en estos últimos 2 meses ha atravesado una situación distinta que la que venía transitando. Cuando uno mira las cifras que se acaban de publicar del primer trimestre, uno ve que la economía argentina estaba creciendo al 3,6% interanual, con la inversión creciendo al 18%, Marcelo. Una cifra que no se veía en la Argentina hace muchísimos años, ¿no? Entonces, para poner en contexto, porque cuando en el primer trimestre también nos criticaban por lo económico, las cifras mostraban que teníamos una economía que estaba creciendo muy bien y liderada por la inversión. Luego tuvimos una sucesión de hechos. La sequía, la más grande de los últimos 30 años, que nos restó 1,5 puntos de crecimiento para este año y además 8.000 millones de dólares de exportaciones. La suba del precio del petróleo, del cual la Argentina hoy es importador neto, producto de las pésimas políticas que se aplicaron durante la gestión anterior. Y sí, también un shock externo provocado por la suba en la tasa de interés que llevó a que se empiecen a devaluar las monedas emergentes. Y eso a la Argentina la tomó sin haber terminado de corregir los desequilibrios heredados. Entonces, para los países que vienen haciendo buena letra hace 20 años y tienen tipo de cambio flotante, metas de inflación, se les mueve el tipo de cambio y eso provoca un traslado a precios que es muy bajo. En la Argentina estamos construyendo ese mecanismo y cuando se nos mueve el tipo de cambio, los argentinos todavía estamos muy dolarizados, se nos traslada mucho más a precios que en los demás países. Entonces, tenemos que asumir que sí, que hemos tenido esta dificultad, que vamos a pasar por un par de trimestres donde la economía va a crecer menos de lo que hubiera crecido, pero también creo que hay un hecho para destacar, Marcelo. La Argentina va a atravesar este shock que hemos pasado, esta combinación de factores, sin romper todo. La Argentina recurrentemente en los últimos 20 años, cada vez que tuvo un suceso de este tipo, apeló a cepos de diverso tipo, a controles, a inventar impuestos nuevos. Y nosotros vamos a salir de aquí con el mismo esquema, con la misma reforma tributaria que teníamos, con la ley de responsabilidad fiscal, con ¿No el va a haber consenso cambio de la reforma? ¿No se va a frenar la reforma tributaria? Bueno, si tenemos un diálogo responsable con la oposición y podemos trabajar del lado del gasto, que es lo que todos los argentinos nos piden, porque no quieren pagar todos los impuestos que se pagan todavía hoy en la Argentina, quieren que los bajemos y la reforma tributaria gradualmente va bajando los impuestos. Bueno, si podemos preservar la reforma tributaria sin alteraciones, va a ser un gran logro, pero para eso necesitamos de la oposición. Ministro, le quería hacer una pregunta. No le pido el dólar mañana, cuánto va a estar, ¿no? Porque no es mandrake. Pero ustedes piensan que con el dinero que ingresa con el fondo, que la mitad va a ser volcado al mercado cambiario, de acuerdo a lo que ya anunció el gobierno, y esta nueva calificación, el dólar tendría que frenar esa escalada alcista que, bueno, recorrió mayo y parte de junio. Sin duda vamos a un escenario de mucha menor volatilidad y donde parte del dinero que ingresa del FMI, la parte que viene para refuerzo presupuestario, la vamos a tener que ir convirtiendo a pesos gradualmente en licitaciones transparentes que vamos a hacer a través del Banco Central, porque necesitamos utilizarla para cubrir gastos internos en pesos. Entonces, no como política cambiaria, sino como la conversión de los dólares que recibimos para pasarlos a pesos, gradualmente lo vamos a ir haciendo y eso va a generar una oferta de divisas que también va a ayudar a equilibrar el mercado cambiario. El gobierno piensa que con esto el mercado se va a tranquilizar. Va a haber precio, digamos, porque hasta ahora no había precio. Nosotros pensamos que lo que tranquiliza es el programa económico al cual acabamos de recibir este apoyo, que converge al equilibrio fiscal más rápidamente. Eso tiene que generar confianza. En este programa económico también estamos dando solución al problema de las LEVACs. Vos fíjate, Marcelo, que nosotros el lunes emitimos deuda del Tesoro y una buena parte de esa deuda que emitimos, 2.200 millones de dólares, la utilizamos para retirar LEVACs del mercado. Y tenemos la idea de ir retirando de a 3.000 millones de dólares de LEVACs del mercado por trimestre. Eso nos llevaría a que en la segunda mitad del año que viene ya no haya LEVACs fuera de los bancos y eso es una gran noticia porque genera mucha mayor estabilidad financiera. ¿Fue un error inflar las LEVAC por parte del Banco Central? Las LEVACs cumplieron un rol en un momento de mucha entrada de capitales y había que retirar los pesos de alguna manera
para que eso no genere mucha inflación. Por supuesto que de todo se aprende y hay lecciones que debemos tomar de este episodio. Hoy se anunció el acuerdo con el fondo, acá lo conseguí en Estados Unidos, aproveché que viajé, es el memorándum de entendimiento. ¿Es cumplible? Porque muchos dicen, che, se firmaron esto, todo ok, pero esto no se va a cumplir y Marcelo, va a haber un poco de paz y después ruido. No hay ninguna posibilidad de que el acuerdo no se cumpla. Nosotros hemos sobrecumplido todas las metas fiscales que nos hemos puesto desde que tomamos el Ministerio de Hacienda. Este año tenemos una meta de 2.7, que es la que ya habíamos anunciado antes de ir a pedir la colaboración del fondo para nuestro programa económico. Y la meta de 1.3 del año que viene es totalmente cumplible, puesto que lo único que implica es seguir haciendo lo que estamos haciendo este año, que es ser muy austeros, que el gasto del gobierno crezca por debajo de la inflación, y el año que viene tenemos que hacer lo mismo que este año, y lo único que necesitamos es que la oposición vote un presupuesto sensato. Recordad que nosotros tenemos minoría en ambas cámaras, pero no necesitamos ninguna bala de plata. Es decir, no hay ninguna ley mágica o salvadora que necesitemos para cumplir con la meta de 1.3 del año que viene, sino que simplemente tenemos que seguir haciendo lo que ya venimos haciendo desde el 2017, que es ser muy austeros con el gasto, que el gasto crezca por debajo de la inflación y eso va llevando a una baja gradual del déficit fiscal, que hemos acelerado, pero simplemente tenemos que seguir haciendo lo que estábamos haciendo. O sea, no hay posibilidad de que no se cumpla el acuerdo. No hay ninguna posibilidad de que no se cumpla el acuerdo, Marcelo, ninguna. Ministro, le quería preguntar, ¿va a haber un cambio en la política tarifaria? Hubo aumentos muy fuertes de diciembre en adelante, fue una de las cosas que causó el deterioro de la imagen de Macri, bueno, más inflación obviamente. Se abre una nueva etapa, bueno, mañana asumen los ministros, pero esto forma parte de la política global. ¿Puede haber un cambio en el esquema tarifario? Eso va a depender de las decisiones que tome el nuevo ministro Iguacel, que es una persona muy preparada, que viene del sector petrolero, que tiene muchas ideas sobre cómo continuar con la política energética y hay que dejarlo trabajar y tiene que ser el ministro el que determine cómo continuamos. Porque digo, digamos, con las tarifas están muy sujetas al alza del dólar y al de los precios mayoristas, ¿no? Con esta alza uno puede pensar se viene un tarifazo enorme. Bueno, necesitamos darle algunas semanas al ministro Iguacel para que trabaje, pero sin duda yo tengo una confianza enorme en que, digamos, con los contratos vigentes, pero pensando en las restricciones que nos impone también el tipo de cambio que se ha movido, bueno, el ministro Iguacel seguramente va a tener soluciones o sea, para ¿va a haber una negociación con el sector energético del país? Bueno, vamos a ver qué propone el ministro. No quiero meterme en el área del ministro Esta es Iguacel. más fácil. ¿Qué quiere decir que somos país emergente? Bueno, a los fines prácticos hay una empresa que elabora índices accionarios, que es Morgan Stanley, y tiene un índice para países fronterizos y un índice para países emergentes que cumplen con determinados estándares en términos de su política macroeconómica. Por ejemplo, que hay libre movilidad de capitales, que se puede entrar y salir, que las acciones tienen determinada liquidez. Entonces, ¿por qué es importante haber sido clasificado como país emergente? Primero, porque refleja que la calidad de la política macroeconómica es mejor que la anterior. Pero lo más importante es que esto va a permitir que las empresas argentinas que cotizan en la bolsa local o en la bolsa en Nueva York tengan más demanda para el capital que emiten, porque las empresas se financian o emitiendo deuda o emitiendo acciones. Y cuando emitan acciones ahora van a tener más inversores dispuestos a comprarlas porque hay más gente invirtiendo en mercados emergentes que fronterizos. Eso permite que baje el costo del capital y que sea más barato para las compañías entonces financiarse, que puedan invertir más y eso genera más empleo, más crecimiento y menos pobreza. También implica que del exterior los fondos de inversión compren más bonos argentinos, más acciones de empresas argentinas, o sea... Sin duda, porque esto lo que hace también es mostrar y poner un sello de calidad a la política que viene llevando adelante el presidente Macri y su equipo.
hablábamos de esto, ¿no? La tasa de interés 47 llegó. O sea, nos quejamos con el Sturzenegger 40, ahora 47. Es inviable para la actividad económica. ¿Qué piensan ustedes que va a pasar con la tasa de interés? ¿Cuándo bajaría? Marcelo, lo que es inviable es tener una crisis macroeconómica. La Argentina lo que ha hecho es evitar una crisis y en aras de hacerlo, transitoriamente las tasas de corto plazo han subido. Pero las tasas de corto plazo, vos fijate que el lunes hemos emitido un bono en pesos de la tesorería 1 año y medio al 26%, que si bien es una tasa alta, digamos, ajustado por inflación, es una tasa razonable pensando en los niveles de inflación que tiene la Argentina hoy. Entonces, estas tasas son tasas en modo turbulencia. En la medida en que la vamos superando, y eso creo que estamos dando vuelta a la página, lo que va a ir pasando es que el Banco Central va a tener herramientas para avanzar. No quiero meterme tampoco en el área del Banco Central, porque tenemos que respetar su independencia. No quiero interna. Y, digamos, la política de tasas de interés, por supuesto, la decide el Banco Central. Pero tiene que ver con el manejo financiero y de Hacienda, ¿no? Pero está claro que hay momentos en los que uno prioriza bajar la turbulencia, aquietar las aguas, y hay momentos en donde ya las tasas empiezan a fijarse en función de la lucha antiinflacionaria. Digamos, porque hay, bueno, mucho opina sobre el acuerdo, peligro de estagflación, o sea, inflación y recesión. Yo sería necio si no reconociera que este año vamos a tener más inflación y menos crecimiento que lo que hubiéramos tenido si no teníamos todo este episodio que empezó a finales de abril, ¿no? Ahora, también creo que la Argentina va a crecer este año. No va a crecer al ritmo que pensábamos, pero va a crecer. Y sí, con la inflación tenemos la tarea pendiente por delante. No es fácil normalizar el precio de los servicios públicos y evitar también el atraso cambiario, tener un tipo de cambio que flote, bajar la inflación a la vez. Es una tarea que nos está llevando más tiempo del que hubiéramos querido y lo reconocemos. Pero lo que es muy importante también es que si en esta crisis hubiéramos tenido cambio fijo, Marcelo, lo que estaría saltando por el aire no sería la inflación, sería el desempleo. Eso ya lo vivimos en otros momentos y entonces preservar el esquema de tipo de cambio flotante como mecanismo que nos permite copiar lo que está ocurriendo con las monedas de nuestros vecinos es lo que nos hace preservar la competitividad y el empleo. Y vos vas a ver cómo, producto de este nuevo tipo de cambio, digamos, que genera costos en términos de inflación en el corto plazo, también vas a ver cómo empiezan a florecer las economías regionales, cómo las exportaciones de las pymes empiezan a aumentar, cómo el turismo receptivo también empieza a generar divisas. Entonces, también tiene sus beneficios y los vamos a ver en breve. Hay, digamos, obviamente, también muchas opiniones sobre esto, ¿no? Pero el tema de la inflación, que no va a haber meta este año, un poco eso es lo que se anunció cuando... ¿Cuánto estima el gobierno? ¿En 27, 28, 30? La carta de intención, que tiene una estimación del gobierno, tiene un 27 para este año y un 17 para el año que viene, ¿no? Ahora, si uno se para mirando hoy a 12 meses y no a diciembre, ya sacándonos de encima estos meses de más alta inflación, porque ya después va a ir bajando nuevamente, bueno, seguramente si uno mira 12 meses para adelante estamos más bien en niveles de 20, 21, y convergiendo al 17 que tenemos para el que viene. Mayo, junio, julio difíciles, con inflación alta y después bajando. Sí, por el traspaso a precios de la depreciación, pero después cediendo nuevamente. ¿Va a haber alguna política sobre el tema precios? Bueno, eso también tendremos que verlo con el nuevo ministro de Producción, con Dante Sica, jura mañana, y vamos a estar conversando. Pero ahí nosotros siempre pensamos que los controles de precios en la Argentina no han funcionado, que lo que tenemos que hacer es generar más competencia y más información, ¿no? Y eso es muy, muy importante. Una economía competitiva donde defensa de la competencia, tenemos una nueva ley de defensa de la competencia muy importante, evitar que se cartelicen los sectores en donde hay pocas empresas, y vamos a trabajar en eso, y también, bueno, hay que dejar también trabajar al nuevo ministro
ciclo. El préstamo del fondo, ¿qué garantiza para la economía argentina? Bueno, Argentina con este préstamo no necesita ir a los mercados internacionales mientras dure el programa, ¿no? Eventualmente podemos hacerlo si las tasas de interés a las que Argentina accede al crédito externo bajan sustantivamente, pero el préstamo del fondo tiene tasas muy bajas, ¿no? Que en promedio son cercanas al 4% anual. Entonces, nosotros ya no dependemos del financiamiento de los mercados internacionales. Dependemos de ir renovando la deuda que nos vence en el mercado local solamente. Eso nos da mucha protección ante eventos de suba de tasas afuera o de turbulencia internacional. Argentina no necesita ir a endeudarse. ¿Podría frenar endeudamiento privado? Yo te diría que entendamos que el préstamo con el fondo no es más deuda, sino que es reemplazar deuda de mercado cara y volátil por deuda con el fondo más barata y estable, ¿no? Por otro lado, producto de que hemos acelerado la convergencia al equilibrio fiscal, en los próximos 3 años, la Argentina va a tener 3 puntos menos acumulados de déficit, lo cual implica que vamos a emitir 20.000 millones de dólares menos de deuda que los que hubiéramos emitido si no alterábamos nuestras metas fiscales con el apoyo del fondo. Y la otra cuestión es, gracias al programa que hemos acordado y en el cual recibimos apoyo del FMI, la Argentina ha evitado tener que hacer un mega ajuste fiscal este año, porque cuando uno pierde acceso al mercado de crédito, bueno, tiene que dejar de pagar las cosas. Es decir, que el ajuste fiscal es instantáneo. Y eso hubiera llevado a una gran recesión. Entonces, el apoyo del fondo lo que nos permite es mantener nuestro programa de convergencia al equilibrio fiscal ahora a un ritmo más rápido que el que teníamos hasta hace unos meses. Estamos hablando con el ministro, la primera vez que habla cuando... bueno, ¿es superministro? No, yo soy un ministro que trabaja para el presidente, Marcelo. Después el periodismo pone motes, pero Pero bueno, concentró, porque había mucha gente que decía la forma esa de 9 economistas dando parcelas, todo eso. Usted está concentrando Marcelo, Hacienda y... Yo lo que estoy haciendo es coordinar las medidas que tienen impacto macroeconómico de los otros ministerios. Es decir, yo no me meto con la tarea de los ministros que en sus áreas, por supuesto, saben 10 veces más que yo de lo que están haciendo. ¿Cómo le voy a ir a decir al ministro de Transporte si la ruta 34, la 23 o la 18? Digamos, no, pero le va a decir, mira, la obra pública hay que recortarla por el tema fiscal. Pero necesitábamos una coordinación en términos de medidas con impacto fiscal sobre precios y sobre el crecimiento. Y yo creo que eso lo estamos trabajando muy bien, y que vamos a ver los resultados. Y Macri avala todo esto, ¿no? Por supuesto, es una decisión del presidente. Hablando de Macri, ¿le puede costar la reelección a Macri? Porque hasta la corrida todo el mundo dice, bueno, ya gana caminando, estamos viendo quiénes son los futuros ministros. Marcelo... Ahora, como el peronismo dice, bueno, a ver, tenemos chance. Lo que se juega en la Argentina en el año 2019 es si seguimos con el cambio o volvemos a las políticas del pasado. Yo no tengo duda de que Macri en el año 2019 es la persona, y Cambiemos es la organización que representan el cambio. Yo no creo que con la actitud irresponsable que estamos viendo en general en la oposición, el votante pueda sentirse identificado con el cambio votando a la oposición. Y la sociedad argentina no quiere volver atrás, no quiere volver atrás. El lunes hay un paro nacional, y todo indicaría que va a ser un paro importante para el transporte, con lo cual incluso aquel que quiera ir a trabajar no va a poder ir a trabajar. ¿Va a ser una medida que el gobierno la va a sentir? Marcelo, nosotros trabajamos. Si hay paro de transporte, por supuesto, la gente pierde la oportunidad de poder ir a su trabajo, pierde el presentismo, no ganamos nada. A nosotros nos va a encontrar trabajando y dispuestos también a dialogar con aquellos que han llamado al paro, ¿no? Eso, nosotros vamos a seguir abiertos al diálogo. O sea, pues la idea es que, digamos, si el paro se hace, aún sea contundente, el gobierno va a seguir con todo. Nosotros seguimos con todo porque pensamos que lo que estamos llevando adelante son las políticas que sirven para que la Argentina siga creciendo, generando empleo
y bajando la pobreza. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar si estamos convencidos de lo que estamos haciendo? ¿Se lleva mejor con Caputo que con Sturzenegger? No, yo, las cuestiones personales, yo tenía una muy buena relación con Sturzenegger, tengo una también muy buena relación con Caputo, así que yo diría que con ambas personas he tenido, tanto con Federico como con el ministro Caputo, ahora presidente del Banco Central, me llevo muy bien. Nicolás Dujovne, gracias. Gracias por la invitación. No, y gracias por venir acá, un día importante. Entonces, Nicolás Dujovne, de la primera vez, ¿no?, de que es ministro de Hacienda y Finanzas. Es la primera vez que estoy en los medios en bastante tiempo, sí. Bueno, muchas gracias. No, gracias por la invitación. Bueno, y ahí estuvo, está en las dos voces, recién lo escuchamos al ministro, tenemos el debate económico, está José Ortubey, Agustín Dáteles, Gabriel Rubinstein. Ortubey, ¿cómo ve la situación? ¿Cómo ve la industria? Bueno, él es vicepresidente de la UIA, ¿no? Yo la verdad que veo que todavía el gobierno no tiene un plan económico integral de desarrollo. Fíjate que en alguna medida vivimos de noticias y reaccionando, pero no hay un programa preestablecido. El otro día lo escuché al presidente Macri en donde dice que va a haber menos gradualismo. Eso significa ajuste. Eso significa que deberíamos por lo menos saber, dentro de todas las variables económicas, qué va a ser el gradualismo. Porque si el gradualismo va a ser en que hay más ajustes tarifarios, que el gradualismo va a ser menos obra pública, también sería interesante un equilibrio, que el gradualismo vaya a hacer, por ejemplo, que los beneficios impositivos de la reforma impositiva no sean a 5 años, sino menos gradualismo. Que las tasas, como hoy hemos visto, hay 47%, si vamos a hacer un shock, que vengan un shock y pasen a 20%. ¿Qué quiero decir? No hay una mirada productivista todavía en todos estos cambios. Son noticias positivas, seguro. Es decir, la calificación esta de Morgan Stanley es positiva, pero no es suficiente. La PYME, 80% de la economía de la Argentina la motoriza la PYME. La PYME no se beneficia con lo de Morgan ¿Con tasas así es imposible producir? Pero por supuesto que es imposible. La cadena de pago ya está seriamente dañada en muchísimas de las cadenas de valor, y sobre todo del interior, porque es imposible un descuento de cheque, imposible un financiamiento razonable, y desde ya que falta una visión productivista. Es decir, la inflación hay que combatirla desde mi punto de vista fortaleciendo oferta productiva y no con políticas de ajuste. Bien, Gabriel Rubinstein, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Y cómo ves este momento? Digamos, hoy fueron las dos primeras noticias positivas desde el punto de vista financiero después de 50 días más o menos, ¿no? Digamos que los últimos 2 días hubo noticias positivas, el hecho que el Banco Central haya declarado desierta la licitación, que haya puesto los bonos, haya sido bastante exitosa la colocación de bonos. Las últimas medidas diría que ya llevaron bastante tranquilidad en el mercado. Lógicamente que se esperaba igual la aprobación del fondo. Lo de emergentes estaba más discutido porque había que sí, que no. Y a mí me parece que lo que es la corrida, la turbulencia financiera ya pasó. Con esto podemos prácticamente anticipar, por lo menos lo que nosotros decimos a los clientes, en este momento apuesten a bonos o acciones, e incluso el que tenga Levac, que se comió, digamos, frenó esa escalada que no tenía precio el dólar, dólar, ¿no? Puede fluctuar ahora un poco, pero esta vez en serio fluctuar, porque lo que se llamó volatilidad no fue volatilidad, fue un alza permanente. Ahora podría bajar un poquito, subir un poco y mantenerse por un tiempito nomás, así hasta que después vaya un poco más cerca de la inflación. Pero creo que está, en términos de turbulencia financiera, para mí lo peor ya pasó. Queda la resaca, que como mencionaba él, está el problema de la cadena de pagos en empresas, que está más pesado. Hay una resaca recesiva que posiblemente, no sé, 60 días, 50 días pueda seguir hasta que la cosa, claro, a lo mejor en agosto, septiembre pueda empezar a engranar positivamente. Ahora seguimos. Agustín Dáteles, vos sos crítico de todo esto. Sí, la verdad que sí, y diciendo completamente. Primero, no veo que las noticias de estas últimas horas en materia financiera sean buenas noticias. Digo, primero, volver al Fondo Monetario Internacional como prestamista en última instancia en una situación de crisis y de corrida cambiaria, para todos los argentinos que nos están viendo, entienden que es una pésima noticia. Tenemos memoria de lo que representa el Fondo Monetario y su llegada a la Argentina como acreedor. Y después esta noticia de hoy, de mercado emergente, yo creo que no hay nada para celebrar, porque
es algo que primero se restringe exclusivamente al mercado de acciones, que en Argentina, por el tamaño que tiene el mercado de acciones, no tiene una interrelación directa con la economía real. La economía real, comparto lo que decía José, va a un derrotero y una situación recesiva con muy alta inflación. Este va a ser un muy mal año en ese sentido. Pero además, lo que trae como mala noticia implícito esto del mercado emergente y la recalificación es que actúa como condicionante, porque está explícito en la decisión que le impone a Argentina mantener la desregulación sobre los flujos de capitales especulativos, los famosos capitales golondrina, que yo creo que es uno de los principales problemas que nos condujo a esta corrida cambiaria, a esta crisis que hoy estamos atravesando. Entonces, a partir de ese análisis, me parece que no hay nada para celebrar y que no es una buena noticia. Bien, enseguida vamos a seguir con Urtubey, con Rubinstein, con Date. Le vamos a ver la foto, una foto de esta semana, que es esta. El presidente, flamante presidente del Banco Central, con otro grupo de economistas. Ahí está Broda, está Yayati, está Kigel y está Daniel Artana, que lo tenemos esta noche acá. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va, Marcelo? Buenas noches. Bien. ¿Cómo salieron del Banco Central cuando fueron a verlo a Caputo? En realidad, yo los vi muy bien, los vi confiados en lo que iban a hacer. En realidad, a mí me dio la sensación de que estaban tratando de buscar un puente hasta que llegaran los dólares del fondo para tratar de tener una oferta que estuvo bastante escasa en las últimas semanas. Y eso, junto con otras medidas, bueno, la idea era bajar un poco la turbulencia en el mercado cambiario. Y bueno, por lo que se ha visto entre el lunes y martes, en alguna medida eso se logró, con un costo, porque obviamente que la tasa de interés subió y eso es un problema para el funcionamiento de la economía, pero la pregunta es qué alternativa había. Porque yo digo, lo que uno tiene que hacer cuando tiene una turbulencia... Ducomne dice, con esto se evita una mega crisis, un mega ajuste. ¿Es así yo voy a tratar de igual vamos a entrar en crisis? En perspectiva. En realidad, el problema de Argentina es que nosotros dependíamos mucho del financiamiento externo, teníamos un déficit externo enorme, el año pasado 30.000 millones de dólares. Y para poder tener ese déficit como país, que vos gastás más de lo que producís, tenés que tener financiamiento. Y hubo errores del gobierno, a mi juicio, y también un mundo que se volvió, entre lo climático de la sequía y la salida de fondos de países emergentes, Argentina quedó con una vulnerabilidad. El problema es que si uno no consigue mantener cierto financiamiento para ir bajando ese déficit externo de una forma ordenada, la única forma en que eso baja rápido es con una recesión tremenda. Entonces, lo que uno tiene que tratar de hacer es preservar ese financiamiento. Haber ido al fondo, no digo que fue agradable. No, bueno, otra opción no había, porque si no tenés quien te preste voluntariamente esa cifra, lo lógico era que tratara de buscar algún financiamiento. Entonces, yo vuelvo a repetir, la clave acá para no recesionar en una forma grotesca es mantener cierto financiamiento externo, porque si no es peor. Le pregunté al ministro, ¿no? Recién, ¿podemos entrar en esta inflación, o sea, inflación alta y caída de actividad? Depende del trimestre que veamos. Yo creo que vamos a tener caída de actividad en el segundo trimestre comparado contra el segundo trimestre del año pasado. Creo que va a pasar lo mismo en el tercero. La discusión es qué va a pasar en el cuarto. Y la inflación está por arriba de lo que estuvo el cierre del año pasado, así que vamos a tener inflación más alta y este año capaz que al final, en el promedio del año, da que la economía creció un poquito porque el primer trimestre creció 3,6, pero los otros 3 trimestres, segundo, tercero y cuarto, no van a ser buenos. Ahí la clave es ver si el cuarto empezamos a tener alguna recuperación. Pero estas turbulencias dejan secuelas, no son gratuitas. Claro, a ver, ¿y qué secuelas serían? Bueno, yo creo que la tasa de interés al nivel que está, obviamente te complica el funcionamiento de la economía y la propia reducción del financiamiento también te complica. Y en la Argentina las devaluaciones, si bien te ayudan a resolver el problema externo, de corto plazo, con el impacto, algún impacto a la inflación tienen, eso hace que salarios y jubilaciones hoy estén perdiendo contra la inflación y por lo tanto eso te genera también una situación que te lleva a una desaceleración o a una caída en la actividad económica. Recién Ducomne dijo, con este crédito lo que logramos es garantizar la financiación hasta fin de mandato, o sea, no necesitamos ir al mercado voluntario. ¿Esto es así o va a necesitar más fondos? Para el sector público nacional sí, pero el financiamiento de la economía no está garantizado, por eso se requiere restablecer cierta confianza, porque recordemos que el déficit externo que yo mencionaba, en parte te lo financiaban entrada de fondos para financiar al gobierno nacional, en parte para financiar a las provincias y en parte para financiar al sector privado junto con la inversión extranjera directa. Entonces vos necesitas mantener financiamiento al sector privado. Lo que uno necesita es que el sector privado
o consigue algo más de inversión afuera o consigue algo de financiamiento, y lo mismo con las provincias, porque otra vez, es lo mismo que con una familia. Vos estás gastando por arriba de tus posibilidades. Lo podés hacer porque alguien te presta la plata. Claro. El día que te dejan de prestar la plata, estás obligado a apretarte el cinturón. No es muy distinto que con el país. Ahora, mañana, digamos, después del acuerdo con el fondo, van a entrar 15.000 millones de dólares el día viernes. Bueno, está este anuncio de mercado emergente. ¿Se controla la corrida, esa suba? Porque uno de los grandes problemas es que no hay precio del dólar. Bueno, de hecho, los últimos días sí hubo, pero digamos, uno va a tener ahora algo que no estaba. De los 15.000 millones, 7.500 van al Banco Central, de los cuales 2.000 eventualmente puede usar para intervenir en el mercado cambiario y el resto para fortalecer reservas. Los 7.500 van al Tesoro, como el Tesoro necesita endeudarse para pagar gastos en pesos, vencimiento de deuda o déficit primario, algo de eso va a tener que vender a lo largo del tiempo, no todo la semana que viene, digamos, pero a lo largo del tiempo en el mercado. Y además entra plata que también va para fortalecer al Tesoro del BID, Banco Mundial y CAF, que son algo más de 5.000 millones de dólares. Eso empezaría a entrar desde agosto hasta marzo del año que viene. Entonces lo que uno va a tener es una oferta de dólares adicional a lo que tuvimos en los últimos días. Si eso alcanza a frenar la depreciación del dólar, nadie lo sabe, pero por lo menos va a estar más tranquilo porque hay una oferta, va a haber una oferta que hoy no está, o que no estuvo en los últimos algo días. Que esté, porque digamos, Caputo, me imagino que en la reunión lo habrá planteado, en la entrevista que dio a La Nación y a Clarín, dice, bueno, el objetivo inicial es lograr estabilizar la situación. ¿Se logra con esto? Yo creo que lo más probable es que sí. Creo también que tampoco tenemos que pensar que vamos a tener un tipo de cambio fijo a 28. Lo dijo Edu Hoffner, lo dijo Caputo hace un ratito, lo dijo Caputo en las entrevistas. El tipo de cambio de Argentina va a flotar. Puede seguir depreciándose, puede apreciarse. Lo único que me parece que lo que el Banco Central y el gobierno están tratando de lograr es que sea una forma sin la volatilidad y esa sensación de que todos los días te va a hacer un peso más. Claro. Porque esa sensación lo que hace es que te retrae la oferta. Si la oferta piensa que mañana va a valer un peso más, pasado va a valer 2 pesos más, el lunes va a valer 3 pesos más, nadie vende. No tenés forma de incentivar a que alguien... En mayo 2,1 de inflación. ¿Junio cuánto? Para nosotros va a dar un poco más de 3. Arriba del 3. 3.1, 3.2. Las 2 primeras semanas que nosotros medimos para Ciudad de Buenos Aires, que es distinto que por ahí el país, pero a nosotros nos está dando un poquito por arriba de 3. Julio va a estar alto, agosto yo creo que también. Vamos a tener un trimestre con alrededor del 3, diría yo. Ajá. Entre los 3 meses promediando alrededor de 3. O sea que el 27 va a ser difícil. El 27, es como ambicioso, parece. El 27 luce difícil, pero no imposible. La propia carta establece esas bandas. Así que puede estar un poco por arriba de 27 sin violar lo que se comprometió Argentina con el fondo. Creo que va a ser un año lamentablemente de inflación alta. Ahora, Daniel, ¿qué pasó? Porque digamos, el gobierno decía hasta abril, lo peor ya pasó, el discurso del presidente en la Asamblea Legislativa, y acá vino un tsunami, ¿no?, que dejó con la boca abierta todo, y obviamente esto tiene, como vos señalabas, consecuencias en la vida cotidiana de los argentinos de acá para adelante. Bueno, hubo algunas cosas que fueron mala fortuna. La sequía es grave. Le va a costar a la Argentina alrededor de 8.000 millones de dólares que se hubieran vendido ahora, en su mayoría, o en buena parte. Hubo también salida de fondos emergentes. Ahora, a la Argentina le pegó más que al resto, que es lo que uno tiene que preguntarse, porque nosotros teníamos una vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad tenía que ver con un alto déficit fiscal y un alto déficit externo, que ambos están muy interrelacionados. Entonces nosotros dependíamos mucho del financiamiento, y en el momento en que ese financiamiento se te vuelve más escaso, empezás a tener problemas. Y después yo creo que hubo errores del gobierno. ¿Hubo errores, por ejemplo? Bueno, yo diría, empecemos desde... No voy para atrás. No. Yo creo que el gobierno, yo lo he dicho muchas veces, eso está ahora bastante mejor en el nuevo programa que se firmó, pero tenía una inconsistencia de la política fiscal, la política monetaria, que nos metió en un atraso cambiario importante. Y yo lo he dicho por bastantes lados esto. Incluso creo que alguna vez hablando con vos en tu programa de radio. El atraso generaba déficit de turismo, déficit comercial. Un montón de problemas. El atraso cambiario siempre genera un montón de problemas. Después de eso tuviste el famoso 28D. Sí. Después de eso tuviste algunos errores, a mi juicio, en la forma en que el Banco Central reaccionó ante los movimientos del tipo de cambio, en una actitud que no se entendía muy bien si querían apuntaban a estabilizarlo en un valor por un tiempo.
Yo creo que se preocuparon mucho por la inflación de mayo. Sí, Habían ahí detectado, sobre todo en abril, los últimos 15 porque días habían de abril. detectado un pasaje de la devaluación que había ocurrido desde noviembre hasta febrero a precios mayor de que por ahí el que esperaban, y decidieron usar temporariamente un instrumento adicional, y por ahí se enamoraron del instrumento cuando las señales tenía que se depreciaban todas las monedas de países emergentes, no solo Brasil, sino Chile, Perú, todos, y bueno, y ahí tenían que haber acompañado, y perdieron por ahí algunas reservas que fue, a mi juicio, imprudente perder. Y después, bueno, la cosa se fue complicando cada vez más y empezaste en una cuestión donde tenías depreciación, suba del riesgo país. Tuviste una situación compleja. La decisión de ir al fondo yo creo que era medio inevitable, más allá de que obviamente es un fracaso para el gobierno haber ido al fondo. Claro. Pues se quiere fracaso parcial. O sea, esto de que vos tenés que ir a pedir ayuda de emergencia, por ponerlo de alguna manera, revela que tenías alguna debilidad. Además, digamos, el acuerdo con el fondo tiene un aditamento político, ya tuvimos experiencias complicadas con el Fondo Monetario. El hecho... Vos tenés un libro sobre eso. Sí, yo tengo un libro escrito sobre la imposible relación entre Argentina y el Fondo Monetario, así te llamaba. Pero, a ver, hay un tema que es el siguiente. El fondo, incluso lo dijo Lagarde hoy, quiere que esto sea acompañado por la oposición. Y parece bastante difícil. Bueno, yo diría, la primera cuestión es qué es lo más complejo en el acuerdo con el fondo. Lo más complejo para nosotros los argentinos, para otros países por ahí no, es cumplir con la corrección fiscal. Y la verdad yo creo que todos en gobierno y oposición saben que la Argentina tiene que mejorar los números fiscales. Argentina tiene un déficit fiscal que no es sostenible en el tiempo. Lo ha dicho el presidente y yo creo que lo comparten en buena medida los actores de la oposición. Entonces, ¿qué es lo que vos tenés que debatir en un país maduro? Bueno, el gobierno ha hecho una propuesta de hacerlo todo por el gasto y tenés una tablita que te dice cuánto espera cortar en cada cosa. Bueno, este año hará lo que le parezca. Hay un presupuesto. Se presenta el 15 de septiembre, el gobierno presentará un presupuesto. Hay 3 meses para discutir en el Congreso si vas por ahí o vas por otro lado. Lo que uno tiene que evitar en ese debate es, primero, la fantasía de que las cosas se arreglan solas. Sí. No, esto nos va a costar a nosotros los argentinos porque los que estamos desequilibrados somos nosotros, nuestro Estado y nuestras cuentas externas. Nos va a costar, lo tenemos que arreglar nosotros. Sí. A lo sumo conseguiremos el financiamiento del fondo de algún otro, pero que nos hará más llevadera la cosa, pero es un problema nuestro. Y después está en una discusión donde uno dice, bueno, yo tengo una alternativa, vos, yo, tarifas no quiero tanto. Bueno, ¿por qué lado vamos? No quiero ir por el lado. Bueno, hagamos una medida que me compense, pero con cuentas serias, porque otra cosa que pasa en la oposición es que tienen magia. Y la magia, ahora afortunadamente, bueno, hay una oficina en el Congreso, ¿no? Por eso hay una oficina en el Congreso que es para asesorar al Congreso, que esperemos que esté funcionando para cuando se discuta el presupuesto, que puede hacer una cuenta independiente, como se hace en Estados Unidos. Y que hay un prestigioso fiscalista, ¿no? Que es Macón. Que es Macón. Bueno, entonces yo digo, dejemos que Macón haga las cuentas con su equipo y discutamos después, esta medida no me gusta esta otra. Acá está el memo, le mostraba a Duhovne, se sorprendió que lo tenía. Es el memorando de entendimiento, ¿no? Acá dice que se le va a dar mucha rol de auditor a esta oficina del Congreso. Por eso, y eso yo creo que es positivo porque es una oficina independiente, que me parece que Macón es una persona que respeta el gobierno y oposición y tendrá un equipo técnico, y lo que uno tiene que hacer, esto lo hace el gobierno norteamericano, tiene lo que se llama la Congressional Budget Office, no es novedoso. Tratemos de despolitizar las cuentas. ¿Dónde tiene que estar la política, a mi juicio, discutiendo? Por ahí estoy equivocado, es, mirá, esto me parece que por acá no, vayamos por acá, y se tendrán que poner de acuerdo. Porque, si no se ponen de acuerdo, va a haber más ajuste. Porque lo que te queda vigente es el presupuesto del 2018. En un país con inflación, el ajuste es peor. Entonces, la oposición también tiene una responsabilidad. Porque si no se ponen de acuerdo con el presupuesto, queda el de este año y el ajuste va a ser peor que si se pusieran de acuerdo. Así que me parece que los incentivos los tienen. Ahora, muchos, y digamos, cuando se produjo esta última escalada del dólar, fue desde el día que sacaron los 5.000. De los 25 a los 28. Exactamente. Anunciaron el acuerdo del fondo, al día siguiente sacaron los 5.000 y bueno. Muchos dicen, bueno, lo que pasa es que analizando el acuerdo es incumplible. Se lo dijimos a Duhovne. Duhovne dice no, que el acuerdo se cumple a rajatabla. ¿Es incumplible? O sea, ¿son metas demasiado ambiciosas? Yo diría, lo fiscal era natural que uno quisiera ir más rápido, porque si no tenés financiamiento tenés que bajar un poco tu necesidad de financiamiento. Después está la cuestión, las metas de inflación son un poco optimistas, pero a mí me parece que hay una banda, a mí me parece que si uno se ordena se pueden lograr.
Y después yo creo que lo que generó un poco el lío es la sensación de que no te dejaban usar los dólares para intervenir en el mercado cambiario. Lo cual es cierto, pero todavía no teníamos los dólares que sí podés usar para financiar al Tesoro, más lo que viene del Fondo, más lo que viene del Banco Mundial, del BID y compañía. Entonces, ahí es donde está la cuestión. ¿El gobierno se queda sin instrumento? No, le queda un instrumento complicado, que es el que usaron ayer, la tasa de interés, que es el que en realidad uno querría que usen lo menos posible. Pero con estas tasas. Sí, ya lo escuché, José, pero a ver, la pregunta uno, ¿qué alternativa hay? Porque yo lo que te digo, si nosotros bajamos la tasa de interés a la mitad y hacemos shock con la tasa de interés, vas a tener una corrida que te puedes imaginar. Eso lo sabemos todo. Entonces lo que uno tiene que buscar es esperar la oportunidad para bajar la tasa. Eso tiene que ocurrir si el acuerdo ayuda a que la economía se vaya normalizando. Bien, Daniel Artana, gracias. A vos por la invitación, Marcelo. Gracias. Bueno, seguimos con Urtubey, con Dátil y con Rubinstein. No sé, Dátil, ¿qué querías decir? Sí, no, primero, tu pregunta que ya le hiciste al ministro y recién a Daniel sobre si es cumplible o no el acuerdo con el Fondo Monetario, yo te digo que no. O sea, el ministro tiene la obligación de decir que es cumplible, obviamente, pero el acuerdo no es cumplible. Si vos mirás el esquema de metas fiscales, no hay chance, me parece a mí, en el escenario actual político, social y económico en Argentina para llevar adelante los ajustes que pretende en términos de meta fiscal este acuerdo con el Fondo Monetario, porque además conduciría a la economía en el plano del mercado interno a una dinámica de círculo vicioso y a un esquema recesivo. Vos hablaste de esta inflación cuando preguntabas. Un esquema recesivo con inflación muy alta que va a ser muy difícil de sostener. Pero además te marco un aspecto más. Del Fondo Monetario entran 15.000 millones de dólares, ¿sí? Parte de lo cual se dice va a ir al Banco Central, defender el mercado cambiario y parte financiar algo del déficit fiscal en esta transición y esta cuestión gradual. Ahora, ¿quién va a financiar el déficit externo de la Argentina? Hoy tenemos un déficit de cuenta corriente de en torno a los 40.000 millones de dólares por año. Ese déficit, ¿cómo se va a financiar? No hay forma porque los mercados están cerrados y el dinero del Fondo Monetario está para otra cosa. El resto van a ser cuotas trimestrales sujeto a revisiones que desde mi punto de vista no se van a cumplir, con lo cual muy probablemente lo único que vayamos a recibir son estos 15.000 millones de dólares. Ahora bien, ¿qué hay que hacer con el frente externo si no hay forma de financiarlo? Cerrarlo. ¿Cómo se hace para cerrar ese frente externo? Bueno, los caminos son una devaluación muy fuerte del tipo de cambio, donde todavía yo no comparto la idea, más todavía, yo creo que hoy, haciendo un análisis de tipo de cambio real y de competitividad que mira el Fondo Monetario, estamos hablando de un dólar por arriba de los 30 pesos, en torno a los 32, con el agravante de que si eso tiene traslado a precios, puede terminar quedando corto e ingresar en una espiralización devaluatoria Gabriel, inflacionaria. ¿vos cómo lo ves? No, no lo veo así. Veo que, digamos, el déficit fiscal es cumplible. Lógicamente hay que discutir con las provincias. Las provincias, si bien estamos en una situación política que alentaría a oponerse, también hay una situación de gobernar sus propias provincias y que no se caiga el financiamiento. Vamos a poner en el caso extremo que las provincias dijeran no avalamos el ajuste, no se cumple con el fondo, te quedás sin financiamiento, no pueden hacer obra pública en las provincias, van a tener problemas para pagar sueldos, aguinaldos. O sea, que vos decís que el peronismo o los gobernadores van a acompañar de alguna manera. Yo creo que sí, van a discutir y van a tratar que siempre que el gobierno pague los mayores costos de cualquier ajuste que haya que hacer. Pero me parece que no son ajustes dramáticos y se compensan bastante con la coparticipación y en el margen discutirán las obras públicas que sí y que no. Además siempre está este 0,2 que puede tener por el tema social, ¿verdad? Pero no es un ajuste, digamos, es que un no se pueda ajuste cumplir. que se puede hacer. Yo pienso que se puede cumplir, de hecho ahora se están sobrecumpliendo las metas fiscales. Es muy probable. ¿Y lo que dice Dátil con respecto al dólar? A mí el tipo de cambio real, que es más de 50% por encima de la convertibilidad, 40% por arriba del fin del cepo, a mí me parece que es un tipo de cambio realista en estos momentos. Es uno de los cambios importantes que se logró, a pesar, digamos, como correlato positivo a la crisis, tenemos un tipo de cambio real bastante más alto. Positivo. Y depende de los modelos que se usen, incluso el Fondo Monetario, según que presentó 3 modelos en el artículo 4, estamos más de 10% sobrevaluados en algunos de los modelos, en otros no. Es muy discutible el tema, pero me parece que es el corazón de la situación que el tipo de cambio real está hoy mucho más acomodado. Nosotros hemos logrado, como subproducto positivo de la crisis, siempre hacemos así los argentinos, ¿no? Sí, un ajuste fiscal mucho más contundente, que es necesario, un tipo de cambio real más alto, que es necesario para la Argentina que tenemos hoy, y un apoyo financiero por si nos falta plata del exterior, que es el fondo. Esos son 3 partes muy positivas. Además, después están los cambios de gobierno, que creo que ayudan para que haya más homogeneidad. Y en ese sentido no veo por qué
esto, que es lo más importante, que es el ajuste fiscal, se va a cumplir. Después la meta de inflación o el tema flotante, que es bastante discutible, puede ser que no se cumpla como a lo mejor quería el fondo o quiere Argentina o queremos todos. Es posible que la inflación sea más de 30% este año, pero no es una condición que uno no tiene el mismo estatus que la condición fiscal. Si Claro. vos no cumplís la control fiscal, se te cae el acuerdo. Y Urtubey, el tema, digamos, yo escuché estos días, ¿no? Creo que lo dijo Dante Sica el fin de semana. Dice, bueno, como que la UIA no se va a poder quejar ahora con el tipo de cambio. No, yo creo que, y hago un comentario un poco del déficit sí. y después te comento lo de la Unión Sí, sí. Industrial. El déficit es importante aclarar cómo está compuesto hoy en la Argentina. Son 6 puntos aproximadamente de PBI, 5 es de la nación y 1 de las provincias. Hay una tendencia a generalizar con cuál va a ser el comportamiento de las provincias, si van a ponerse obstruccionistas o no. El mayor déficit lo tiene la nación. Y por eso, cuando hablábamos de las tasas recién, 2016 estuvieron ya, muchas de las políticas fueron centralistas en la Argentina, con pocas Fue un transferencias a grave error a lo las del Banco provincias. Central de tasa altísima. Bueno, las tasas al 38 la vimos durante 7 meses en el año 2016. No es que a partir de una corrida ahora empiezan las tasas altas, porque si no parecería que vivimos en otra Argentina. Entonces me parece que ahí también hay que ser, digamos, sinceros de que se aplicó una receta que no funcionó y ahora vuelven a aplicar la misma receta con tasas al 47, se hace muy difícil a una Argentina productiva salir. Por eso, y un poco haciendo mención a lo que comentó Dante Sica, me parece que un dólar, buscar la competitividad a partir del tipo de cambio o decir el dólar es lo que te hace competitivo es un error, porque en definitiva, vos fíjate, contramano de lo que es el tipo de cambio 28, vos vas a ver qué es lo que pasa con la inflación. Tenés que ver que por otro lado tenés una presión tributaria que el que paga en la Argentina paga por doble. Es decir, ya tenés de casi el 50%, pero como hay una pero informalidad del Ducón 50%... le echa la culpa a los gobernadores. No, es que ese es el problema de la Argentina. Seguimos en una Argentina centralista donde el problema la tienen los gobernadores. En esta suerte de crisis económicas, el déficit está compuesto 5 puntos por la nación y 1 punto por todas las provincias. Con lo cual creo que tampoco coincido con que cuando se habla de ajuste, que es un ajuste llevadero, hay obviamente determinadas partidas que se van a sufrir en la gente directamente, en el interior. Plan Belgrano, por ejemplo, ya es un plan que viene absolutamente ralentizado. Ahora lo vemos. Olvidate. Es decir, la oferta electoral Ahora, del Plan Belgrano pasó a ser... Nosotros hicimos nada. un informe sobre precios con Marina, ahora lo vamos a ver. Pero los precios es como una gran preocupación de la gente, ¿no? Porque, bueno, tiene que ver más precio, menos bolsillo, digamos. Seguro, el gobierno, viendo esta situación, dio 5% de aumento de salarios a los que estaban Sí, a los julio, sindicatos. agosto. Y seguramente va a haber alguna otra cosa, 2 o 3 puntos más, porque creo que al propio gobierno no le conviene tanto atraso salarial, ¿no? Pero lógicamente, el golpe devaluatorio ha afectado. Digamos, venimos de una crisis, no estoy tratando de minimizar ese aspecto y claramente la devaluación conspira contra los salarios. Hay que buscar el equilibrio, no podés seguir... ¿Estuvo bien los cambios de Macri? O sea, el Banco Central básicamente fue el cambio más importante. Yo creo que sí. Había una discordancia y una discordancia conceptual. Me parece que Caputo es más pragmático, más conocedor del movimiento de los mercados financieros. Era importante tener ahora también más unidad de criterio, una intervención más clara cambiaria. El último periodo fue poco claro, por errores de uno o de otro, el mercado no estaba conforme de cómo se llevaban las cosas, no se entendía y, no sé, en un momento a Sturzenegger le pareció que el dólar a 20 estaba bien, a 25 estaba muy caro y después, sin embargo, seguía y entonces ahí hubo desajustes. Yo creo que ahora el equipo está más ajustado, independientemente a veces de las capacidades individuales, ¿no? Es como un equipo de fútbol. Si vos decís, bueno, lo saco a Dybala... Sí, a veces compras el mejor jugador del mundo pero a veces no podés juntar a Messi y Dybala juntos o ese tipo de cosas. Bueno, discusiones eternas, ¿no? Pero me parece que el equipo actual tiene todas las chances de ser positivo, digamos, de hacer una acción positiva y considerando que por delante, es decir, vos hiciste ahora un ajuste devaluatorio importante. También hiciste un ajuste de tarifas importante, aunque te queda un tramo. Entonces, a nivel de inflación, también estás mejor preparado, no digo para en el muy corto plazo,
pero para tener metas más realistas y más cumplibles. Y porque Agustín, y vos, digamos, el tema inflación, el tema inflacionario salario, que es lo ves una para gran abajo, el salario. Los salarios están muy bajos, sí, acordaron negociaciones paritarias previo a la disparada devaluatoria que empezó a tener traslado a precios muy fuerte y quedaron muy atrasados. Este aumento de 5% adicional no alcanza, hay pérdida por adquisitivo de los salarios, eso debilita el mercado interno y tiene un efecto recesivo a nivel de toda la economía que hay que prestarle atención porque es uno de los puntos más importantes. Pero en materia inflacionaria yo veo con mucha preocupación la confusión que está habiendo. ¿Por qué? Vos preguntabas por el cambio de autoridades. Caputo no es un especialista ni en política monetaria ni en materia regulatoria sobre los mercados bancarios y financieros, digamos que son las principales cuestiones que debe abordar un banco central. Sí, coincido que tiene más muñeca de mercado para poder defender el valor del dólar porque viene de ese ámbito, pero no es la única parte que el Banco Central tiene que manejar, al contrario, te diría que es una parte menor. Entonces digo, si el discurso del gobierno es que la inflación es un fenómeno estrictamente monetarista, como viene diciendo, yo no lo comparto, pero si la línea es esa, me parece que la llegada de Caputo al Banco Central no es una buena decisión. Después, estamos en una situación muy rara, porque estamos este año con un esquema de metas de inflación ratificado sin meta. Es insólito en la historia del monetarismo universal, no existió nunca Sí, un esquema con el fondo también. metas de inflación sin meta. Bueno, Dujón dijo que es 27, que estiman 27. Sí, 27 lo pusieron en el memorándum con un tope de 32, porque tiene una banda de más o menos 5. Yo creo que en estas circunstancias no va a ser cumplible. Recién escuchábamos las proyecciones de Daniel Artana, 3% mensual los próximos meses. Yo creo que este año vamos a una inflación más cerca ya, en el momento, más cerca a lo que fue la del 2016, en torno a 40 puntos, 40. que los niveles de 30, que ya con esta corrida del tipo de cambio se abandonan. Y además, de nuevo, estamos en una situación de suba del dólar que no terminó para nada, porque esto del Fondo Monetario, estas medidas que estamos viendo ahora... Puede haber un impasse, digamos, mañana. Puede haber un pequeño impasse producto de esta novedad de hoy, que puede generar alguna cuestión netamente especulativa, no más que eso, pero puede haber un pequeño impasse y también porque Caputo, bueno, tiene esta muñeca de mercado para contenerlo un poco. En materia de precios, ¿no? Ya se viene, digamos, ya el olfateo que cuando empieza a aumentar los precios y la culpable son ustedes. Sí, a mí, más allá de la inflación... Digamos, la industria. Primero, ¿no? que la industria no es formadora de precios, pero más allá de eso, más allá de la inflación, a mí me preocupa la actividad económica. Vos con algo de criterio preguntabas si no estaríamos entrando en una suerte de estanflación. Y a mí hoy el mercado interno, la actividad económica, es donde más reside la preocupación de la industria. Porque en el mercado interno, gran parte de la industria depende del mercado interno. Entonces, si a la inflación le sumás una suerte de recesión, ahí es donde un combo medio difícil. Claramente dependerá también del gobierno cuáles son las medidas que asume para controlar, ¿Y usted más allá de la oferta, como decía el ministro. Es decir, pero ¿cómo vieron? Porque, digamos, cuando en el medio de la primer corrida, ¿no? La de mayo, salió María Eugenia Vidal y algún otro funcionario diciendo, bueno, hay que controlar los precios, hay que ver qué pasa. ¿Qué fue una puesta en escena de la gobernadora? Pero aparte me parece que tendríamos que ir a la realidad. Es decir, por ejemplo, en términos industriales te voy a dar 2 datos para saber dónde estamos. Hoy estamos 4 puntos abajo desde 2015 en términos de actividad industrial. 2018 estamos 4 puntos abajo del 2015, no hemos recuperado en 3 años. Sin embargo, hemos mantenido la fuerza de trabajo, hemos mantenido la actividad, por supuesto hay en lo que hace capacidad industrial instalada, estamos funcionando al 65%, pero eso te demuestra en la crisis en la que estamos. Ya veníamos del gobierno anterior con 3 o 4 años de caídas o estancamiento. 2016 caímos 6 puntos, fue abrupta la caída, que es un poco lo que decía Sergio, lo que son lo dañino que es cuando pones un freno de mano en la economía y en el mercado interno. Entonces digo, encima empezar a jugar al gran bonete, ¿quién es el culpable? Creo que estamos en un momento, igual que lo que decía Carrillo el otro día, no sé, que si eran golpistas. Acá la macroeconomía la maneja el gobierno nacional. Estamos en un momento para atender puentes y buscar soluciones compartidas. ¿Esto es fruto de errores del gobierno? Y en gran parte hay un diagnóstico equivocado, es decir, yo creo que parte de un diagnóstico equivocado, y que lo dije públicamente en aquel momento, del ministro Pratgay, cuando creyó que en la unificación del tipo de cambio, creyó que toda la economía funcionaba a 15, cuando gran parte de la economía todavía funcionaba a 9. Ahí empieza el problema. ¿Y cómo ves el cambio de ministro de Industria? Positivo porque Dante sí que es un profesional muy conocedor de la competitividad de la industria, de la producción. De todos modos, también un comentario
va a depender de la macro, porque la micro está condicionada a cuáles son los comportamientos de las variables macroeconómicas. Bien, bueno, gracias. Gracias a los tres. El debate de la economía, el tema del día aquí en A Dos Voces. Y vamos con Marina. Marina, saliste de compras, ¿no? Pero me fui de compras a lo grande, porque tenía que incluir no solo la canasta básica, había que hablar también de mercado hipotecario, Claro, había que bueno, hablar también el tema de, es un tema de clave, autos. ¿no? El tema hipotecario. Exactamente. Y todos los temas, ¿eh? En todas las industrias se nota el efecto de este vaivén. Primero el subidón, pero sobre todo de la incertidumbre. Afectó realmente todos los sectores de la economía. Y Marcelo, lo que dicen es que todavía no terminamos de ver el impacto. Más allá de la incertidumbre sobre lo que sigue, vamos a hablar cómo el aumento del dólar ya afectó tu bolsillo. Bien, bueno, Marina salió. Este es el informe imperdible, ¿eh? Mirá. El dólar alcanzó un nuevo récord y sigue el vaivén que ya está impactando en los precios. En el supermercado, en las automotrices, con las inmobiliarias. Queremos saber además si los aumentos ya terminaron. Toda la sociedad está conmocionada con este aumento terrible que ha tenido el dólar, pero yendo concretamente a las operaciones inmobiliarias que se estaban gestionando a través de créditos SUBA, en el mes de mayo un 25% de esas operaciones en Capital Federal no se pudieron firmar porque la gente no llegaba a comprar los dólares necesarios para comprar el inmueble que ya tenía seleccionado. Hay un trabajo que está, creo que se va a publicar mañana, de una consultora Sentia, que mide una canasta de 410 productos equiparables entre supermercados cadena y supermercados o autoservicios individuales, que daba en esa canasta, una canasta que tiene 7 familias de productos, abarca todo el consumo masivo y con valores ponderados, y que daba un incremento para el mes de mayo de un 1.8%. En eso, que sería una canasta perfectamente representativa de lo que es un consumo familiar. Todo lo vinculado a las harinas ha sido lo que ha tenido mayores aumentos. El 70% de los autos que ingresan al país son importados. El otro 30% que se produce acá en el país, el 70% de los insumos para producirlos son importados. O sea que cada aumento del dólar lo afecta directamente. A la suba normal que van a tener por esta diferenciación, que ya debemos estar entre mayo y junio en alrededor de un 20% de aumento, va a tener lo que se produzca para el impuesto interno, lo que el porcentaje mayor que van a tener ese tipo de autos. Bueno, y el informe está perfecto, está clarísimo, pero vamos a traducirlo en una serie de datos precisos, ¿no? De números, pero además, Marcelo, esto es impresionante porque los números sirven ahora, sirven este rato. Mirá lo que pasó con inmuebles. 25% de las operaciones en crédito SUBA, que fueron las que movieron el mercado en el último tiempo, se cayeron durante el mes de mayo. Esta gente que ya tenía el crédito asignado, se da esta locura, Marcelo. El peor de los mundos, tener crédito asignado y no operás y el dólar te sube. Es que ¿cuál es el...? Digo, los créditos SUBA permitieron que se mueva el mercado inmobiliario y que mucha gente acceda a la vivienda. Sí. Ahora, ¿qué pasa con esto? Vos tenés la propiedad en dólares, el crédito en uvas, pero el dinero que te dan a vos son pesos. En ese camino, 25% de las operaciones... Imagínate, te lo asignaron cuando estaba 25 y ahora está 28. ¿no? Exactamente. Se cayeron un 25% de las operaciones que directamente no se pudieron concretar. ¿Qué pasó con alimentos y bebidas? Sí. Esto es número de INDEC, ¿eh? Nivel y no es igual en todos los rubros. Por ejemplo, si vas al rubro de las harinas, muchísimo más de 3,3% de aumento. Sí, exactamente. Por eso los precios cuidados habían tratado de apuntar precisamente al sector de la harina por el incremento importante que tuvieron. ¿Y qué pasa con los autos? Lo decíamos recién, mayo y junio, 20% más caro sacar un 0 kilómetro. Ni hablar si además le querés poner nafta. Ahí ya no me meto, Marcelo. Después, mira, el dato del día tiene que ver con eso. Oscuro se llama. Oscuro el dato del día. Va a dar mucho que hablar. Bueno, después va a estar... Es la bomba de las 11. No te voy a pedir puntualidad porque estás recién llegado. Sí, la bomba de las 11. No, en realidad quise decir la bomba de las 11. Y bueno, pero, viste, el dato del día, nos confundimos. Sí. Y bueno, estamos... Sergio, un tema importante, te vas a sorprender con lo que dice la investigación de Sergio. Algo dice, no, ya está, olvídate, y no es así.
Sí, pasaron casi más de 10 años. El caso de Antonini Wilson, ¿se acuerdan? La valija, $800.000 que se sospecha era para la campaña de Néstor Kirchner. Se decía que prescribió por el plazo del tiempo, pero vamos a decir que no está prescrita y además 2 altos exfuncionarios del gobierno kirchnerista que ahora, Marcelo, van a empezar a ser investigados. Bien, estamos a las 11, hacemos una brevísima pausa. 2 minutos, viene la bomba de las 11. Un poquito demorada porque tengo un programa muy caliente. Habló Duhovne en A Dos Voces en un día clave para la economía. Ahora volvemos. Bueno, ahí está la bomba. Está la bomba de las 11, un poquito demorada, Marino, pero bueno, valió la pena, ¿no? ¿Es una bomba emergente Sí, o de sí. frontera? Es una bomba que se la trae. Sí, no, desde frontera por ahora, pero va a explotar así, te digo, porque es un tema que a partir de mañana explota. ¿Y sabés a partir de cuándo? Ya en realidad empezó hoy a explotar. Pero mañana que asume el nuevo ministro de Energía, Iguacel, va a empezar porque ya hoy estuvo reunido Iguacel con las empresas petroleras. Sí. Y le dijo que va a haber recorte en los subsidios a las empresas petroleras. Que tienen que ver con inversiones, comercializaciones, no vaca muerta. Vaca muerta eso va a continuar. Pero dijo, mira, hay una nueva política tarifaria. La de Aranguren, el hecho de que se fue a Aranguren fue por eso, porque lo llamaron y dijeron, mira, el gobierno no puede seguir con esta tarifa, con esta política tarifaria. Generó muchos costos, genera mucha inflación, tenemos que bajar con la inflación. Aranguren no quiso saber nada y se fue. En una reunión dura con Macri y Peña. No es que se fue... En buenos términos. En buenos términos. De hecho, que Aranguren apuntaba, digamos, a una embajada, a un organismo internacional y nada. A la casa. Y entonces se viene reformulación de la política tarifaria. Igual es menos aumento. Menos aumento. Menos aumento del que pensaba Aranguren. Aranguren decía, combustible está atrasado 40%, hay que subirlo. No, va a ser más dosificado. Igual le va a golpear el bolsillo, pero menos que antes. Y recorte en la petrolera está generando un gran ruido, ¿viste? Action, YPF, hay versiones de todo tipo. Bueno, es la bomba de las 11 y va a ser una bomba con muchas... ¿viste? Bueno, como el combustible. Explosiones y esquirlas. Bueno, Sergio, ¿qué pasa? Antonini Wilson dijo, ya cerró todo, no pasa nada, pero pasa. Pasaron más de 10 años. 4 de agosto del 2007, recuerdan que Antonini Wilson vino, María... Que hizo el anticipo, lo dio Edgardo. Exactamente, María Luján del Puc abre la valija, casi $800.000. Se sospecha, eso es al menos lo que investigan quienes tienen el caso, que era para la campaña de Néstor Kirchner. Nunca se acreditó, pero esa era la causa principal de la investigación. ¿Qué pasó? Se decía que había prescrito la investigación. Eso fue bueno, hace muy poco, exactamente. Se han publicado en algunos diarios que la causa prescribió por el paso del tiempo, porque pasaron más de 10 años, que es el delito de contrabando y lavado de dinero. Bueno, hoy podemos decir, Marcelo, que la causa no prescribió. ¿Por qué? Porque hasta el momento la investigación... Una para el lado de la justicia. Una para el lado de la justicia, más allá de que pasaron muchos años, que Antonini Wilson sigue en Estados Unidos, hasta el momento lo tenían bajo la mira a Claudio Uberti, un hombre muy cercano a Julio De Vido, que era el órgano de concesión de organismos de vialidad, de viales. Él era el funcionario que viajó en la comitiva con Antonini Wilson y con el hijo de un ex dirigente de la petrolera PDVSA, la venezolana PDVSA. Hasta hoy el techo de la investigación eran esas personas. Claro, Uberti renuncia en el año 2007 y a los 10 años se han cumplido, interrumpe la prescripción, con lo cual la causa se había extinguido. Pero ¿qué pasa? En las últimas horas la investigación, el rumbo que empezó a tener el caso es que se va a investigar a 2 altos exfuncionarios del kirchnerismo. Estamos hablando, Marcelo, de Julio De Vido y del ex titular en su momento de la aduana, fíjate, Ricardo Echegaray. Otra vez Echegaray. Sigue libre, ¿no? Echegaray sigue en libertad, tiene causas inundadas en tribunales. Debido a lo mismo, pero está detenido desde fines del año pasado. Pero ahora, cosa que antes nunca se lo había hecho, se los van a investigar a los dos en el caso Antonini Wilson. A Julio De Vido
porque era el jefe inmediato de Claudio Uberti, la persona que viajó con Antonini Wilson, y a Ricardo Echegaray, porque hay una sospecha, incluso están citando a agentes aduaneros otra vez, de que se quiso dejar pasar la valija, de que en medio de un fuego cruzado... Seguro. Además hay dicen que había más valijas, detectaron una Es verdad, sola. había más valijas, ese es el rumor, que detectaron una y fue un agente de la PCA. Bueno, ¿qué se va a hacer siguiendo esta línea de investigación? Se va a citar, ya se citó, a Marcelo Saín, ¿te acordás? El ex titular el jefe, sí, de la PCA, para ver si había alguna puja interna entre los organismos. Y además, los investigadores, hay un juez que es Pablo Yadarola, el fiscal Pablo Turano acaba de pedir medidas de prueba, evalúan que la valija vino en un vuelo oficial, una comitiva oficial con funcionarios públicos, y que además Uberti, cuando Telpuc descubre la valija con los $800.000, llama primero a Ricardo Echegaray, después al teléfono de Julio De Vido y después a algunos directos de la Casa Rosada. Con lo cual dicen, acá la responsabilidad no estaba en un funcionario suelto y en el venezolano. Acá hubo un plan pergeniado y por eso se habla de que la nueva etapa de prescripción, que se cumple a los 10 años, empieza a regir a partir del diciembre del año 2015. Bueno, un tiro para el lado de la justicia. Exactamente, que es cuando dejaron sus cargos. Nuevas medidas de prueba. ¿Sabés a quién le van a tomar declaración testimonial? Luisa Ortega. Luisa Ortega es la ex fiscal general de Venezuela al momento del hecho. Era una fiscal chavista, pero se fue en malos términos con el régimen de Nicolás Maduro, así que ahora Más la que van a interesante. asignar. Bueno, ahí está, la bomba de Sergio. A ver, Ahí están ellos. Tino Garramusa, el editorial El Mundial. Estamos en pleno Mundial. Parece que no, ¿no? Bueno, se ocupan del Mundial y los políticos. Mirá. A ver. Che, Tono, ¿viste cuánta gente quedó afuera del equipo de economía? Sí, Sturzenegger, Aranguren, Cabrera. Antes Prat Guy, y ni hablar del Lustó o Redrado de los gobiernos anteriores. El Ministerio de Economía a lo largo de la historia volteó más muñecos que Wanda Nara. Lo curioso es que los cambios en el equipo esta vez se hicieron de una manera futbolera. Sí, mirá, Caputo por Sturze y Guasel por Aranguren. El caso de Caputo es el único en la historia que un jugador entra y va directo al banco. Vamos a ver cómo los políticos se mimetizan con el fútbol para captar votos de sus hinchas. Y dale. Mirá, Gargamusa, ahora los diputados cuando entran al Congreso, la onda es arrojarles papelitos. Y Macri aprovecha para tirarles por la cabeza las leyes que él mismo les vetó. Mira, Tono, el gobierno lanzó su propio álbum de figuritas mundialistas. ¿Y Lilita es la difícil? No, es la que se hace la difícil. Buenas. Ah, ¿qué haces, Honorio? Duhovne también tuvo una actitud futbolera, entrando a Estados Unidos y a Francia por una manga. Para que vayan sabiendo que viene a manguear. Che, ¿por qué no hay gente en ese partido, Gargamusa? Es que es el partido radical. Che, qué bien que le va a Baradel como DT. Sí, es que es la primera vez que agarra una tiza y se acerca a un pizarrón. ¿Volvemos con Marcelo y Edgardo? Y dale. Bueno, ahí tenemos la foto del Papa, la famosa foto adusta con Mauricio Macri. Y ahora el Papa volvió, Marcos, estamos con Marco Novaro, a hacer noticia estos días con una homilía en Santa Marta. Sí, y enojarse más todavía de lo que se esperaba, digamos, ¿no? Porque, bueno, de esperarse que la Iglesia iba a reaccionar frente a la votación de la Cámara de Diputados del aborto legal, pero la reacción del Papa fue muy virulenta, ¿no? Primero, la comparación que hizo con los crímenes nazis, que bueno, digamos, uno lo podría decir, bueno, solamente tenía que ver con la eugenesia, digamos, pero aún en la relación a la eugenesia era una barbaridad la comparación, digamos, ¿no? No tiene ni pies ni cabeza. Y me parece que después de eso, encima, abusó todavía más con el argumento de que Macri está, a través de la derogación de la ley de medios del kirchnerismo, está creando una dictadura, ¿no? Y hizo referencia incluso a esa empresa que
o esa institución que controla todo, que manipula, que daña la democracia, ¿no? Que obvia referencia a Clarín. Claro, sí. Un discurso bien kirchnerista, digamos. Muy kirchnerista, digamos, en un Que tono... él siempre se cuidó de eso, ¿no? La verdad que durante los debates sobre la ley de medios él nunca tuvo esa posición, digamos, ¿no? ¿Por qué ahora? ¿No? Es muy raro. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Qué pensás? Mira, una de las cuestiones que me parece que más lo están afectando a Francisco es la sensación de que está perdiendo la batalla cultural, ¿no? Una sensación que ya a nivel global se dibuja, digamos, ¿no? La legalización del aborto en Irlanda o el avance, digamos, del tema del aborto legal en Irlanda, sin duda que lo afecta, digamos, ¿no? Es la nación más católica de Europa. Exactamente. Es una muy mala señal para esta pretensión de recristianizar o combatir la secularización, el liberalismo. Me parece que en su propio país avance el aborto es aún más grave. Sí, ¿no? un golpe duro, ¿no? Sí. Un golpe duro. Ahora, yo creo que además de estar enojado con Macri, estar enojado con Clarín, estar enojado con todos los que se oponen o que él cree que se oponen a su cruzada cultural, yo creo que está enojado consigo mismo, digamos, ¿no? O sea, un problema de Francisco es que si hay alguien que ha hecho mucho por indirectamente impulsar el debate del aborto en Argentina, es él, ¿no? Si él hubiera viajado a Argentina en 2016 o 2017, a Macri le hubiera resultado mucho más difícil empujar el debate. Si él no hubiera respaldado al populismo más radicalizado, al peronismo de izquierda y sus aliados, esa gente no hubiera tenido, digamos, la autoridad moral para votar cohesionadamente a favor del aborto, ¿no? Claro. Y los peronistas moderados o de centro o de derecha hubieran tenido un poquito más de ánimo para oponerse al aborto, cosa que tampoco pasó, digamos, ¿no? Lo que estamos viendo con Pichetto, que se ha vuelto un promotor de la ley en el Senado. Además, digamos, hay legisladores que son católicos que lo han expresado y dijeron, bueno, pero acá está, digamos, la cuestión de salud. Y bueno, no, digamos, de Mendigune dijo, no, mi creencia personal está por debajo del bienestar general, ¿no? Exactamente, yo creo que el debate político y bueno, la sociedad argentina y la política argentina se han secularizado en parte por reacción también a una actitud que uno podría asociar por lo menos con algunos gestos de Francisco, de mucha militancia antiliberal, ¿no? Una actitud que me parece que no lo ha acercado a sectores importantes de la sociedad, más bien lo ha alejado, y que también explica la postura muy dura que tuvo la Iglesia en el último tramo del debate sobre la ley. El documento después de la aprobación también fue durísimo. Y el documento que fue durísimo. Porque una de las cosas que podría haber impulsado la curia, y seguramente Bergoglio lo sabe, digamos, o debería, por su sensibilidad política. Al principio tuvo una posición moderada, digamos, ¿no? Cuando se empezó el debate. Estuvo bastante cauto al principio, yo creo que probablemente porque no pensó que se fuera a aprobar. Pero después podría haber apostado a algo que algunos sectores católicos hicieron, que fue tratar de seducir a los dubitativos con alguna solución intermedia, ¿no? Claro. La idea de, bueno, no voten la ley, pero nos comprometemos a impulsar la salud reproductiva, digamos, la educación sexual en las escuelas, combatir el embarazo adolescente, los embarazos no deseados. Claro, toda una cantidad de políticas que están muy aceptadas en la sociedad, que el gobierno no había venido impulsando, que esos sectores podían mostrar como una carta alternativa. Y la verdad que la Iglesia Argentina, la curia y tampoco Francisco no impulsaron esa salida, digamos, ¿no? Tal vez porque creían, bueno, no hace falta porque por ahí lo frenamos en diputados. Claro, en el medio estuvo el viaje de María Eugenia Vidal, Carolina Stanley y Federico Salvay, como que iban con una, digamos, no trascendió mucho, pero como que iban con un mensaje conciliador en el sentido, y bueno, el gobierno... Lo que es cierto que la mayoría de los diputados de Cambiemos votó en contra del aborto. La mayoría de los diputados sí, pero también parte del enojo de Bergoglio, la impresión que tiene todo el mundo, y que hay, digamos, algunas evidencias a favor de esto, de que en el último tramo Macri ayudó a la aprobación. Incluso se decía que había 2 diputados que ya estaban
signado que se iban a levantar para favorecer la votación. Exactamente. Entonces yo creo que si uno junta todas estas piezas, uno dice, bueno, realmente enojarse tanto no lo va a ayudar a influir más en la discusión de acá en adelante. Si la Iglesia se endurece con esta, también es un rumor, digamos, pero tal vez haya sectores que quieren hacerlo en serio, la idea de amenazar con la excomunión a aquellos que voten la ley en el Senado, incluso a los que votaron en diputados, cosa que sería una ridiculez, digamos, ¿no? Es la pretensión desde la Iglesia de legislar en el país, ¿no? Seguro. Ahora, actuar con enojo, digamos, Bergoglio, como es digamos, ha sido una figura política toda su vida, debería saberlo, digamos, ¿no? El que se enoja pierde en política. Y enojarse además por errores propios es aún peor, digamos, ¿no? Porque es una doble vía para terminar fallando. La verdad en el no se intento. entiende de cómo, digamos, esta desconexión entre el Papa argentino, que va a ser una sola vez en la historia de la humanidad, Vaya a saber, sí. y un gobierno argentino, ¿no? Cuando tendría que haber una vaso comunicante. Pero bueno. Yo creo que sí, las posibilidades ahora de que haya un acercamiento son muy remotas, digamos. Poca. La posibilidad incluso de que Bergoglio viaje a Argentina el año próximo también, digamos, ¿no? O sea, No, año electoral. un año electoral, Es muy digamos. difícil. Entonces, si se llega a aprobar la ley, va a haber un divorcio completo entre la sociedad argentina, las instituciones democráticas, el Congreso y la Iglesia, o por lo menos el papado. La verdad que sería una situación ridícula, No, digamos. seguro. Marcos, gracias. No, gracias a vos. Hacemos una brevísima pausa, volvemos enseguida. Tenemos más material esta noche de Dos Voces. Bueno, ¿se viene el brindis? Se viene el brindis, tenemos motivo especial para brindar esta vez. Tenemos a Marcelo recién llegado, venís de recibir un premio muy importante en el New York Festival por la investigación de Radio Mitre sobre el Ara San Juan. Sí, sobre la San Juan, tragedia, mentiras y todo lo que tiene que ver precisamente con la desaparición de el Ara y el misterio, ¿no? Porque todavía, viste, no se sabe qué pasó. A medida que pasa el tiempo, conocemos más cosas y la verdad que el discurso oficial inicial no cierra por ningún lado, ¿no? Se lo dedicaste a los tripulantes y a las Sí, familias. a los tripulantes, obviamente, y a la familia, que además están como, viste, no tienen mínima contención, ¿no? Porque, a ver, se murieron los 44 tripulantes, pero además eran jefes de familia, muchos de ellos, ¿no? ¿Cuál es la contención que tiene la familia? Y bueno, ahí el New York Festival, que es participan 30 países, trabajos mucho de Estados Unidos, de Australia, de Canadá, de Inglaterra, nos eligió, así que se habrán equivocado eso. Así que estamos Felicitaciones a vos estamos y a muy todo contentos. sábado tempranísimo. Bueno, tenemos vasos especiales. Vasos de futbolero, ¿no? No sé si distingue bien, el escudo de Racing tiene acá, ¿eh? Dani Wolf nos mandó los vasos. Es el diseñador de vasos. Nosotros tenemos diseñador de vasos. Qué top en la que Dos somos, Voces, ¿no? Exactamente. Te tocó el de Independiente, que es el de Edgardo. Independiente sin ser de Independiente, aclaremos. Bien, pero bueno. bien. Eso ¿Tomás igual? Por no estar Edgardo. Tomamos igual. ¿no? Edgardo creo que viene el miércoles próximo o no viene más. Edgardo viene el miércoles próximo. A mí me tocó de la AFA, ¿eh? Pero es por la selección. No implica nada con la AFA puntual. Es para... Mañana tenemos que ganar o ganar, ¿no? Así que... Brindo con cuidado. Bueno, brindamos y nuestro compromiso, como siempre, con vos, ¿eh?